Qué lindo, me parece que es como el objetivo más importante de la paternidad. Si el peligro es inminente, hay que intervenir, sin duda. Mucho. Porque es verdad que es un tema que me puede un montón. Pero lo primero, yo creo que una sociedad que no se hace cargo, o sea, que no experimenta consecuencias cuando se rompe la norma, es una sociedad absolutamente infantil. Tenemos que educar individuos capaces de, en libertad, elegir el bien. Padre Rodrigo Correa, sacerdote chileno ordenado el 3 de noviembre del 2018 por el Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt, actualmente sirviendo en la comunidad de Monterrey, específicamente a la juventud femenina y masculina y a las misiones México Luz de María. Padre, eres un hombre que ama el silencio, que ha encontrado la voz de Dios también en el silencio. En los Andes fue una de las peregrinaciones que viviste, una experiencia muy fuerte de encontrarte con ese Dios que nos ama, un Dios bueno. Dicen que nadie nos enseña a ser papás. En Pater queremos aprender a ser buenos padres. ¿Cómo nos puedes ayudar, Padre, a ser un buen papá? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy honrado. No, hombre, Padre, la verdad es que muchas gracias. Como te lo decía, estoy feliz. Me es mucha felicidad el tenerte aquí por todo lo que sé de ti, pero sobre todo por el Dios que nos une y que nos permite pues, tener este vínculo. Y tengo mucha ilusión por aprender de ti lo que tú has aprendido de la paternidad de Dios, porque como te lo dije antes y como te lo he compartido, es muy popular esa frase de que nadie nos enseña a ser papás, pero nos olvidamos quizás que somos hijos, todos, independientemente de la condición de nuestro padre biológico. Tenemos un Padre en el cielo que nos recuerda que somos sus hijos. Según la historia de vida de cada uno lo podemos vivir de una manera u otra y a veces nuestra experiencia de padre biológico puede favorecer o perjudicar nuestra comprensión del amor del Dios del cielo, ¿no? Pero ¿cuál es esa paternidad que Dios ejerce con nosotros? Si queremos entender cómo es Dios como Padre, ¿cómo nos puedes ayudar a comprenderlo, Padre? Pues sí, haciéndome cargo quizás primero de esto que decías, ¿no? De nadie nos enseña a ser papás. Es un poco el cuento del huevo y la gallina. ¿Qué es primero y qué es después? ¿Se es primero hijo y después se es padre o al revés? Yo sí creo que un poco por la intuición bíblica y también la propia experiencia, antes de ser papá es necesario recorrer el camino del hijo, ¿no? Y hay muchas cosas que a nivel humano en el hijo sin duda quedan como selladas en el propio corazón, a nivel consciente o inconsciente, de la paternidad aprendida, disfrutada o padecida, también como tú decías, ¿no? En los buenos o en los malos ejemplos. Y eso necesariamente se activa cuando llega el momento uno ejerce la paternidad como varón, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también uno persigue modelos de paternidad. Y en ese sentido hay modelos como inconscientes y modelos que uno busca con el corazón y la cabeza muy despierta, ¿no? Sí, como hombres católicos creo que necesariamente empiezan a aparecer, ¿no? Modelos de paternidad, San José, una serie de santos, algún sacerdote que marcó mi vida y sin duda la propia experiencia del Padre Dios del cielo. Depende mucho de la comunidad en la que uno participa, pero empieza a haber referentes también cercanos a nosotros que practiques o no la espiritualidad católica o alguna espiritualidad, algún vecino, algún tío, termina siendo un referente, ¿no? de la paternidad que queremos ejercer nosotros como hombres. De Dios sabemos, o de lo que se dice en catequesis, que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Y a veces uno como padre, lo primero que quiere ver es ese reflejo nuestro en nuestros hijos. Y la tentación está ahí presente de proyectar nuestros temores o nuestros sueños en nuestros hijos. Y ahí creo que hay algo que Dios aplica con nosotros, ¿no? O sea, tú conoces mucho esto del ideal personal. En alguna de las pláticas que has compartido, compartiste una reflexión que me pareció muy interesante, ¿no? Que el ideal personal es alcanzar esa manera de expresar el amor de Dios que es original de cada uno. Decías en otras palabras, pero que si yo, Ángel,
no alcanzo ese nivel de santidad, el mundo se va a quedar sin esa experiencia original de amar de Ángel Verde, ¿no? Y a veces como papás podemos tener esa tentación de que nuestro hijo ame como yo creo que debe amar y no le permitimos amar como él debe amar. ¿Cómo entendemos esto desde la experiencia teológica católica, desde la catequesis? ¿Dios nos hace libres? ¿Y cómo puedo hacer yo para que mi hijo también sea libre? Qué lindo, me parece que es como el objetivo más importante de la paternidad, como servir a la libertad del hijo, ¿no? Al despliegue de su propia identidad más original. Y creo que la palabra servir, servicio, es recontra fundamental en la experiencia de la paternidad según la entiende la Iglesia y nuestra fe. Hay pocos servicios tan generosos como la paternidad. El padre Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt, definía siempre la paternidad diciendo que es la capacidad de engendrar vida, y uno podría quedarse ahí, creo que es como la definición más manejada, ¿no? Pero agrega una segunda parte, y es no solo la capacidad de engendrar vida, sino de acompañarse y servir desinteresadamente a la vida que ha engendrado. Y eso determina un compromiso perpetuo del padre a la identidad original de su hijo. Y esta reflexión a mí me moviliza mucho, siempre la traigo a colación en mi trabajo con los chavos también. La certeza absoluta de que no hay ninguna persona repetida, que Dios es tan infinitamente creativo en su paternidad que tiene la posibilidad y la capacidad de crear hijos distintos, con capacidades distintas, con historias distintas. Y eso me parece que cuando uno lo toma como muy seriamente, nos compromete individualmente y también en el servicio a los hijos al despliegue de esa identidad única y irrepetible. No hay segundas oportunidades cuando se habla de identidad personal. Es lo que Dios ha creado para ser desplegado en este camino al cielo y me resulta apasionante para los padres biológicos y espirituales como yo, como ese servicio a esa libertad. ¿Cómo la ejerces tú con los jóvenes? Seguramente cuando en alguna labor apostólica, voy a pensar en las misiones que sé que estás participando ahí. Vamos a decir que hay una adoración, una hora santa, que tú consideras y tienes una idea en tu cabeza de cómo debe llevarse a cabo esa adoración. Pero se la delegas a los jóvenes. Y a veces está ahí como ese ruido, ¿no? De les voy a decir cómo hacerlo para que no se salgan de este molde o de este límite. ¿Cómo ejerces tú como sacerdote la libertad de cada persona en las diferentes tareas que compartes y que confías a los jóvenes con los que sirves y estás viviendo, ¿no? Pues sí, a ver, totalmente creo que el enfoque, al menos más naturalmente que sale del corazón, es ayudar a los chavos a crecer en libertad. Y eso implica cerrar la boca incluso cuando estás viendo que se van a estrellar. Creo que la tarea del padre es siempre el cuidado, ¿no? Proteger, que el golpe no sea demasiado fuerte. Pero yo me acuerdo perfecto, cuando era chico, justo cuando preparaba un poco lo que íbamos a conversar hoy, empecé a acordar de mi papá, ¿no? Y de la experiencia con mi papá, y para mí de chico era Superman absolutamente. En la adolescencia viene este periodo difícil donde uno quiere diferenciarse del papá y entonces se pone muy crítico. Pero de chico me acuerdo que me regalaron mi primera bicicleta, que era una bicicleta negra con verde buenísima, una mountain bike increíble, para mí era un sueño, ¿no? Pero todas mis bicicletas anteriores eran o mucho más chicas o tenían rueditas. Uh-huh. Mi mamá siempre fue mucho más sobreprotectora que mi papá, ¿no? Creo que también porque era más prudente, a lo mejor un poco más miedosa. Y me acuerdo que me regalaron la bicicleta, me la trajo Santa en ese tiempo, y al día siguiente, bueno, hay que ir a probar la bicicleta. Para mí era todo un desafío porque era una bicicleta mucho más grande. Y le pregunto a mi papá, ¿pero cómo? O sea, ¿voy así tal cual? Sí, dale. Era muy previsible que yo me iba a subir y me iba a caer. Mi papá lo sabía, yo no. Pero él me transmitió toda la confianza en que era posible. A pesar de que él estaba seguro de que yo me iba a caer, porque es que nunca había andado en bicicleta sin rueditas, ¿no? Lo que a mí me hizo subirme a la bicicleta, a pesar del terror que tenía,
era saber que mi papá me estaba mirando. Como esa experiencia, ¿no? De, es posible que me caiga, pero está mi papá, ¿no? Está papá y me está viendo. Y no está distraído en otra cosa, me está viendo a mí. Por supuesto, 2 pedaleadas, Claro. me caí, me volví a parar, me sacudí un poco, papá me animó, me volví a subir a la bicicleta, aprendí a andar bicicleta finalmente. Es decir, como esa experiencia del padre que está presente y que te está mirando y te está cuidando. Y cómo eso le da al hijo como la valentía de pasar por sobre sus miedos, de no detenerse y entonces de aprender, ¿no? Y en términos espirituales con los chavos es parecido. Como sería terrible para su aprendizaje, para su despliegue personal, que uno les dijera lo que tienen que hacer. Y es un pedido permanente de los chavos, en términos como de la relación con el cura, ¿no? Como llegan y te preguntan desde lo más pequeño a lo más grande, padre, ¿qué hago? Y para uno como sacerdote y como adulto, es también una tentación responder a esa pregunta diciéndole qué tiene que hacer. Entonces restarse de ese aprendizaje y acompañar, o sea, de esa sentencia como del adulto y acompañarlo en el aprendizaje. A ver, busquemos juntos la respuesta. Y cuando llegan a puntos donde uno sabe que se van a estrellar, pues estoy ahí, ¿no? Estar ahí para poder levantarlos, aprender y seguir. Me haces pensar en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que al final es una parábola, pero ilustra mucho de esta pedagogía de Dios para con nosotros. Recordando un poco la parábola, es un hijo, son 2 hijos, pero uno puntualmente que pide toda su herencia para irse y vivir su vida como él considera que es de la mejor manera de vivirlo. El padre seguramente sabía que no era la mejor decisión, pero no lo impide. La realidad humana es que nos cuesta mucho. Es decir, mi hijo ahora está por cumplir 2 años, ¿no? Y yo permitir que tome una decisión que sé que le va a poner en riesgo, a ver, ahora para su edad es una caída, ¿no? Pero cuando es mayor, cuando está eligiendo su carrera profesional, cuando está eligiendo con quién se va a casar, cuando está eligiendo eh, si seguir o no seguir en un trabajo, parecen ser decisiones más trascendentes. Y a veces como padres podemos creer tener muy claro que no es una buena decisión. Y puede frustrar mucho cuando ves que tu hijo, eso que dices que no es bueno, lo está decidiendo. ¿Cómo podemos ejercer esa libertad? Tú lo has dicho, ¿no? Que te ha tocado verla también como acompañante espiritual, te ha tocado verla en los jóvenes, pero como padre, cuando vemos que nuestro hijo está tomando una mala decisión, ¿cuál pudiera ser una sugerencia para saber actuar sin perjudicar la libertad de nuestros hijos y al contrario, haciéndolos más fuertes en lugar de más débiles, ¿no? A ver, por supuesto que yo creo que hay ciertos límites en ese dejarlo ser, ¿no? Y hay decisiones que uno puede permitir que sean tomadas aunque sabe que van al despeñadero, a excepción de las cosas importantes. Es decir, si uno ve que el hijo está poniendo en riesgo cosas importantes, claro que hay que intervenir. Por supuesto que hay que intervenir. Con la fuerza del amor y también con la fuerza de la autoridad del papá. Si se ponen en riesgo tus valores, si se pone en riesgo tu integridad, si estás poniendo en riesgo el bienestar de otros, de tu hermano, claro que como papá te toca detener la situación, intervenir con la fuerza del amor y de la autoridad, ¿no? Y ahí uno tiene que aprender a regular y creo que es un criterio que se va ganando en términos teóricos, pero sobre todo que se va desplegando en nombre del amor. Y ahí yo animaría también a los papás a hacerle caso a su intuición, porque la paternidad nos viene de Dios. De Él surge toda paternidad y Él sostiene también toda paternidad. Entonces, contar mucho con su asistencia a la hora de ser padres. Entonces, si el corazón te dice, ufa, por ahí no, y esto me toca detenerlo, adelante, ¿no? Creo que ahí está mucho en el entrenamiento del criterio, ¿no? Porque al final definitivamente tenemos que hacer como padres una evaluación interna de qué tanto estoy proyectando yo mis temores y mis miedos y qué tanto quizás me estoy yendo al otro extremo y estoy siendo exageradamente irresponsable y estoy desentendiéndome de mi responsabilidad. Un ejemplo muy puntual se me ocurre, ¿no? Cuando están 2 niños en el parque, pequeños, hay un momento en el que hay un
una piedra con la que están jugando y se empiezan a pelear por esa piedra. De primera, pues tú como padre, quizás en la prudencia, dejas que ellos lo intenten resolver, ¿no? Y creo que es bueno que vayas permitiendo que tu hijo, junto con el otro niño, aprendan a resolver eso. Pero si ves que ya hay un riesgo donde tu hijo ya toma la piedra y está a punto de lanzarla, ahí es donde hay que intervenir en ese criterio, ¿no? Totalmente. Me parece que lo más común que podemos encontrar, dependiendo el contexto geográfico y cultural, es que no permitamos esa pelea. Es que ya nos asuste como papás o como mamás incluso que haya esa disputa por esa piedra, ¿no? Sería ahí un error, a lo que voy entendiendo, sería un error no permitir que haya esa disputa natural de la edad y de la infancia, pero ser muy prudente para decir, no pasa nada si se están estirando la piedra. El problema está cuando uno ya se la va a lanzar a la otra que puede hacerle un daño. ¿Voy entendiendo bien por ahí? Sí, sí, a ver, por un lado creo que efectivamente para que esto resulte hay que vivir, creo, paternidades conscientes, es decir, como estar permanentemente evaluándose, formándonos, aprendiendo, conversando con mi esposa, que sea también para mí un espejo de paternidad, que me enseñe a abrir mis puntos ciegos. En la situación concreta de los niños jugando con la piedra, uno podría detener la situación apenas el niño toma la piedra y anticiparse un montón de riesgos que todavía ni siquiera suceden. Es verdad que si yo le doy un poco de rienda a eso y permito que el niño avance en el juego con la piedra, estoy arriesgando algo, que el juego se ponga peligroso. Si el peligro es inminente, hay que intervenir, sin duda. Si se me fue de las manos y terminó lanzando la piedra a su amigo, creo que el riesgo siempre implica compromiso. Entonces eso me comprometerá a sentarme con mi hijo y a que conversemos juntos la situación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está bien? No simplemente como quitarle la roca y decirle estuviste súper mal. Como dedicarle tiempo a esa conversación. Y con los niños se puede conversar. Es decir, no hay que esperar a que sean grandes pensantes después de la adolescencia, sino que de niños uno puede tener conversaciones bonitas, ¿no? En su lenguaje, a su modo, pero ir transmitiendo valores, ir viendo cómo vivió la situación, por qué se sintió mal después, por qué lloramos, ¿no? Entonces, sí, sí creo que el permitir el despliegue de estas situaciones requiere de mi parte compromiso absoluto, como a estar ahí también para buscar juntos el aprendizaje luego. Hago esta pequeña pausa porque puede significar una gran diferencia. Ayúdame con tu suscripción a este canal para mantener este proyecto y ten por seguro que contarás con mi trabajo para seguir aprendiendo a ser los mejores papás posibles. No te toma mucho tiempo, pero la diferencia que puedes hacer es mucha. En alguna ocasión escuchaba una homilía de un fray, un hermano sacerdote franciscano, que explicaba que la pedagogía de Dios con nosotros es, poniendo el ejemplo de un nopal que tiene espinas, nuestro hijo está jugando cerca del nopal. Y Dios lo que hace con nosotros es decirnos, ten cuidado, no juegues muy cerca porque te puedes hacer daño. Pero no quita el nopal, ni quita el niño a otra zona porque, para eliminar cualquier riesgo, sino permite que siga jugando, pero da un aviso, una advertencia. Conforme el niño se va acercando un poco más, Dios, lo que explicaba este fray, es que Dios recuerda la advertencia. Ten cuidado porque te puedes hacer daño, pero no interviene. Y después, si el niño avanza o el joven avanza y se hace daño con la espina del nopal, explicaba una diferencia muy puntual que cometemos nosotros, creo yo, como mexicanos o como latinos, ¿no? Nuestra primera reacción es, te dije, y te enojas con tu hijo porque no te hizo caso. Pero explica que la pedagogía de Dios es acercarse contigo, quitarte la espina y que el mismo dolor que te causó esa herida es suficiente lección. Que no hace falta que tú como padre vayas y le digas todo el sermón de te dije, no me hiciste caso, tienes que confiar en mí, bla, 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 ¿no? Pero explicaba en ese ejemplo muy puntual cómo es la pedagogía de Dios en ese aspecto, ¿no? No nos quita el riesgo. Y me parece que para muchos de los que nos pueden estar escuchando, es una duda que surge para mucha gente creyente y no creyente incluso, ¿no? ¿Cómo es que Dios es bueno si permite que haya tanto mal a nuestro alrededor? ¿Cómo es que Dios es un padre que nos protege si incluso permitió que su hijo se muriera y que lo mataran?
¿cómo entendemos también esto como padres para aplicarlo con nuestros hijos? Es decir, la tentación es mover a nuestro hijo para que no haya ningún riesgo a su alrededor. Pero Dios no hace eso con nosotros. Ahí voy bien. Sí es algo que podemos decir que entendemos de la paternidad de Dios para con nosotros. Es decir, Dios no nos aleja de los riesgos que hay a nuestro alrededor. A ver, yo lo formularía distinto. Creo que lo que Dios hace es respetar y cuidar y valorar la libertad que Él nos ha dado. A mí me parece, no nos vamos a meter en el tema del mal porque es un temazo que podemos conversar en otro momento. Pero ciertamente el mal es un dato dado en nuestra existencia. Está el nopal en el jardín. Uh-huh. Y entonces lo que Dios hace es permitirnos la libertad del despliegue de nuestros talentos, nuestros dones y nuestra santidad en esta realidad que tiene nopales, ¿vale? Digo, podemos llevar el ejemplo del nopal al Génesis mismo, ¿no? Uh-huh. El hombre y la mujer creados en el paraíso y Dios advirtiendo que hay un árbol del que no hay que comer. No coman de eso, les va a hacer mal, ¿no? ¿Cuál es la tentación del pecado original? La desobediencia al mandato de Dios, ¿no? Y ahí entramos en un tema interesante, la relación padre-hijo. ¿Cómo se cultiva la obediencia? Me parece que el te dije gritado enseña muy poco, pero sí el sentarnos después de que me clavé con el nopal y conversar y decir, ¿te das cuenta por qué te lo decía? ¿No? Te lo decía porque yo ese peligro lo conozco, ¿no? Yo sé lo que ese nopal le puede hacer a tu dedo. Y entonces se van generando, se van estableciendo vínculos de confianza con el Padre. Y voy entendiendo que lo que el Padre me dice, que puede sonar a una orden a secas, es en realidad una advertencia nacida del amor. Como, no quiero que te hagas daño. El nopal sigue estando ahí. Y si quieres correr hay que pasar por ahí, ¿no? El riesgo es meter al hijo a la burbuja y intentar como transmitirle aprendizajes teóricos, simplemente, ¿no? Me parece que la mejor forma de aprender que el nopal pincha es a veces cuando me pasé, cuando me clavé, ¿no? Hay una pregunta muy buena que hace el doctor Jesús Amaya Guerra, que es un experto en educación, doctor en educación. La pregunta es, ¿preparas el camino para tu hijo o preparas a tu hijo para el camino? Y ahí desde esto que vamos compartiendo me parece entender que Dios siempre va preparando a cada uno de nosotros, pero también es cierto que desde la perspectiva teológica nos muestra el camino. Sí, yo creo que son ambas, tal cual. Es que Dios nos quiere mucho y funciona igual con los papás a nivel humano, pero hay momentos donde te va a tocar preparar el camino. El hijo va a estar muy perdido o cansado o dañado. Hay momentos donde toca cargar al hijo en brazos, es así. Incluso pensando en las etapas del desarrollo, hay etapas donde el hijo es muy dependiente del padre. Y sería un error educar al hijo en autonomía cuando tiene una dependencia fisiológica conmigo. Hay corrientes modernas que a mí me dan un poco de susto, pero esto de abandonar al niño en la cuna y que llore porque tiene que aprender que está solo en el mundo y... No, espérate un poco, así. Déjalo llorar un ratito, pero anda, dale un abrazo y tómalo. O sea, hay etapas donde hay una dependencia que nos toca asumir y luego vendrá la educación y la autonomía, ¿no? Pero yo creo que Dios con nosotros es todo lo necesario para que nos sintamos amados. Evidentemente nos prepara para el camino, pero a veces prepara el camino para nosotros. Yo creería en ese Dios, ¿no? Y volviendo quizás solo porque me quedó un poco en la cabeza lo que decías del hijo pródigo, que es interesante la parábola porque el foco está puesto en el hijo. Pero podría pensar en una parábola que tiene como un apellido, que es el hijo pródigo y el padre misericordioso, porque el hijo se va a despilfarrar los bienes que le correspondían y que el padre le cedió porque eran de su propiedad, era su herencia. El hijo se da cuenta que la regó cuando estaba comiendo bellotas de los cerdos, es decir, cuando su dignidad ya estaba por el suelo, ¿no? Uh-huh. Le pasó lo que nos pasa también a nosotros, que le costó volver porque le daba vergüenza. ¿Cómo voy a volver a la casa de mi padre si estoy comiendo bellotas de los cerdos? Qué mal que lo hice, ¿no? Finalmente, sin duda por impulso del Espíritu Santo, se anima a volver. Yo me imagino al hijo volviendo pensando todo el tiempo cómo iba a justificar con el padre lo que había pasado. Incluso cómo le iba a pedir perdón.
Pero la parábola es increíble porque nos dice que el padre corre al encuentro del hijo en el camino. Si el hijo no alcanza a tocar la puerta porque el padre ya estaba mirando al camino, ¿no? Ya estaba esperando a que el hijo volviera. Pues así son los padres, así es Dios. Está esperando siempre que volvamos. Y entonces lo ve en el horizonte venir caminando y sale corriendo de la casa y lo abraza en el camino. Y es muy interesante eso, porque de algún modo lo decías tú, el padre no le da tiempo a pronunciar su discurso de perdón. No le da tiempo a justificarse de nada. Lo abraza. Y con eso le dice, bienvenido, esta es tu casa, conversaremos después. Es decir, yo te quiero incondicionalmente, soy tu padre. Hay cosas que aprender sin duda. Vamos a hacer una fiesta porque has vuelto y luego aprendemos. Es decir, como ese camino de Dios es para mí. Es algo que podemos aspirar como padres, es decir, tengo muy presente estos casos donde el hijo, de alguna manera u otra, por cualquier motivo, decepciona a su padre. Y es muy real, es algo que no está ajeno a cualquiera de nosotros. Y la imagen es la del padre enojado, molesto, decepcionado. En esta parábola nos muestra un padre que está alegre porque vuelve su hijo. Eso no quiere decir que quizás no le supo mal, que quizás no le decepcionó, pero que decidió alegrarse porque volvió. Y hay muchos padres que quizás hoy nos escuchan y sus hijos ya son mayores y están decepcionados por el camino que decidió vivir su hijo. Y cada vez que vuelve el hijo a casa, o quizás el hijo ni siquiera vuelve, porque no encuentra esa misericordia en su padre, ¿no? Diríamos que es algo que se espera como papás que ofrezcamos a nuestros hijos, más allá de las decisiones que tomen nuestros hijos, se espera de nosotros que siempre mostremos esa alegría por recibir a nuestros hijos en casa, sea cual sea la decisión que tomen nuestros hijos. Mira, un paréntesis previo. Como el catecismo de la iglesia habla sobre la paternidad de Dios cuando se hace cargo el credo, ¿no? De los números como 238 a 242, más o menos, si algunos se interesa en estudiarlo. Y ahí repite una frase bastante contundente, y es que nadie puede ser padre como Dios. Es rotunda, es decir, nos posiciona también en nuestra absoluta realidad limitada de que Dios es nuestro modelo de paternidad, pero que no podremos ser como Dios. Y eso es también importante para que los padres se reconcilien con una paternidad que a veces tiene heridas, con una paternidad que a veces se decepciona. Es que aunque no quiera, me decepciono. Es que aunque no quiera, me duele muchísimo más, ¿no? Es que aunque no quiera, me tardo en el abrazo. Evidentemente hay que abrazar el ideal, estamos invitados a eso. Yo voy a contar una experiencia que espero que quede entre nosotros. Bueno, es difícil. No, es que no es mía, pero que me pasó hace un tiempo con unos chavos. No daré nombre, entonces no pasa nada. Nos fuimos de una especie de misiones con algunos chavos y estos chavos desobedecieron una regla bastante importante de las misiones, que es no tomar alcohol, ¿vale? Y yo en eso soy, o sea, la regla está clara, chavos, y lo digo el primer día, que toma alcohol se vuelve a casa, no hay más. Eran 9 días de misiones o algo así, y el día 8 yo me había ido a la ferretería a comprar cosas que faltaban de la construcción. Regreso y estaban los jefes hablando con 2 chavos. Y yo capté que pasaba algo, pero mira, me hice el menso, seguí caminando. Me van a buscar y me dicen, oye padre, es que hay 2 personas que te quieren contar algo, ¿no? Y yo llego, se olía a kilómetros lo que había pasado, la verdad. No es que los chavos estuvieran demasiado mal ni nada, pero bueno, yo llego y me dijeron, no, lo que pasa es que nos tomamos unas cervezas, no sé, unas copas de algo. Y mi reacción fue justamente la decepción. Como, no la alegría del abrazo. Y se los dije. Y le dije, chavos, me pone muy triste como lo que hicieron. Porque yo puse toda mi confianza en ustedes. Y es una pena porque, bueno, ya mañana se termina la misión, era la noche anterior,
no tiene sentido que se vayan a casa, que era la consecuencia de romper la regla, nos vamos todos mañana, pero me pongo muy triste. Como, nada, aprendan de esta. Y me fui, ¿no? Decepcionado, triste. Ni siquiera me enojé. O sea, es que fue... Luego hablé con uno de los jefes que se quedó conversando con estos chavos. Y claro, él me contaba, padre, ellos esperaban que tú los regañaras fuertísimo. Y estaban preparados para ese regaño. Y les destruyó el corazón. En el fondo les destruyó la moral que tú te decepcionaras. Y ellos me decían, hubiéramos preferido que nos regañara mucho más a entristecerlo por romper una regla. Y después yo me acerqué a conversar con ellos y creo que el aprendizaje se ganó, ¿no? Y esto para decirte que a veces como que, no sé, como que no llegamos al modelo divino que estamos persiguiendo. Y sin embargo, por el camino de la decepción que a mí me causó, se logró el aprendizaje. Estos chavos estaban arrepentidos y yo tomé en cuenta también eso. Y entonces, superado el momento, todo igual, ¿no? Los animé a seguir trabajando mejor que nunca al día siguiente y creo que el aprendizaje se ganó. Lo que creo que habría sido un mal camino es responder a esa expectativa del regaño absoluto, chao, no les planto cara, no les hablo más. Creo que nos perdemos el aprendizaje todos, ellos y yo, ¿no? Sin embargo, habrá ocasiones en las que quizás sí amerite, ¿no? O sea, es decir, sin duda. Porque también creo que es el tema de que como padre que toca el regaño y hay maneras de reñir, hay maneras de expresar una molestia, ¿no? Incluso como jefe, no necesariamente con los hijos, pero incluso como jefe de un equipo de trabajo hay momentos en los que toca ser firme. ¿Cómo podemos expresar humanamente esta inconformidad, esta molestia, esta decepción y esta firmeza que toca, ¿no? Porque también Dios lo hace con nosotros. Claro que sí. Entonces, desde el amor, que entiendo que es la enseñanza cristiana, siempre haciéndolo desde el amor, pero en ocasiones corresponde un regaño. ¿Cómo sería la invitación cristiana para ejercer un regaño cuando corresponda? Ya. Primero identificar cuándo y después cómo hacerlo correctamente, ¿no? Mira, qué importante esto. Lo primero es como volver a recordar que disciplina y amor no están reñidos. Es decir, que de hecho en la educación y en el ejercicio de la paternidad tienen que ir de la mano. Yo estoy acompañando a un ser humano, hijo de Dios, en formación. Y eso implica aprender reglas y aprender que saltarme la regla tiene consecuencias y que me pone en peligro y que pone peligro a otros, ¿no? Y entonces, para mí el regaño, nacido del amor, tiene algunos límites. Creo que uno de los extremos es la violencia, ¿no? Y ahí no podemos llegar. Es decir, el regaño nunca puede como echar mano a la violencia para transmitir ningún aprendizaje. Y en eso el Evangelio es clarísimo. Y Dios también lo es, ¿no? Y por otro lado, tendríamos un regaño demasiado decorado, una cosa demasiado blandengue que al final no ejerce ninguna autoridad y que no planta ninguna consecuencia. Entonces sí, yo te diría como un regaño claro que esté buscando el aprendizaje y no solo el descargo del padre, que busque el aprendizaje del hijo y que se articule así en términos de lenguaje también. Y que el otro, sí, tenga consecuencias cuando se rompe la regla, sin duda. ¿Tienes presente en tu caso personal alguna vez que recibiste un regaño que era merecido y que te fue bien escucharlo? En eso yo nunca fui tan mal portado y mis papás eran especialmente tiernos con nosotros. Pero por ejemplo me acuerdo justo que lo hablábamos antes de empezar a grabar. Sí. Yo cuando era adolescente me puse un piercing en la oreja. Fuimos con mi hermana chica, que se puso el mismo que yo, de rebeldes adolescentes absolutos. Entonces me acuerdo de llegar a casa un poco asustado de la reacción de mis papás, ¿no? Llevé regaño, claro que sí. Como yo había escuchado toda mi adolescencia temprana, como yo no quiero un hijo que se ponga aros en la oreja y no sé qué cosa. Y claro, mi adolescente interior dijo, yo no quiero hijos que se pongan aros en la oreja, me voy a poner un aro en la oreja. Yeah. Y llevé un piercing
orgullosamente como 5 años. Y sí, me tocó regaño y ahí se asume la consecuencia también del regaño. Claro. También como hijo uno puede prever y asumir la consecuencia. A mí ese aprendizaje me parece importante, ¿eh? Como uno en la vida puede arriesgar ciertas cosas, lo estoy diciendo en términos de bien. Y el riesgo siempre comporta consecuencias. Y es un aprendizaje de madurez hacerme cargo de las consecuencias de las cosas que hago. Y eso hay que enseñárselo a los hijos. Es muy importante para crecer en adultez. Es la diferencia con la infancia. Yo siempre le cuento a los chavos como una historia típica, ¿no? El niño que patea el balón rompe la ventana de la vecina. Mira, hasta los 7 años quizás los que van a plantar cara con la vecina son tus papás. Uh-huh. Tipo 9, 10, ya te toca ir a ti. Y tu papá irá contigo. Pero vamos a darle explicaciones a la vecina que le rompimos el vidrio, ¿no? Y ya adolescente, vas tú. O sea, no quisiste hacerlo, está bien. Pero es la consecuencia de algo que provocaste. Hazte cargo. Es un paso a la adultez. Me voy a ir un poco con esa conversación y me voy a expandir, a filosofar. Pero es un tema también sociológico, ¿no? El hacernos cargo de las consecuencias. Vamos a poner el ejemplo de un accidente automovilístico. Puede suceder que tú como joven vas conduciendo y fuiste causante de un accidente, sin entrar en la magnitud del accidente, ¿no? Pero siempre estará la tentación de me escapo, huyo, porque bueno, fue algo mínimo. Voy a poner un ejemplo muy puntual para no dispersarnos tanto, pero estás estacionado en algún sitio y al abrir la puerta le hiciste daño al coche de al lado. No está la otra persona. Y puedes irte, porque nadie te vio la cara, nadie sabrá que fuiste tú. Pero invitamos a nuestros hijos a que se hagan cargo, ¿no? Y ahí como padre, como uno le puede enseñar también a su hijo a esa responsabilidad. Tú pusiste el ejemplo de la ventana por jugar fútbol, pero puede ser un escenario muy común el frente a nuestros hijos. Si fue el accidente, bueno, daremos un buen ejemplo por lo que te entiendo. Yo como padre, si fui el causante, lo que hace mi suegro, deja una nota en el parabrisas del otro coche con su número del celular y le dice, mira, lo siento, aquí está mi número, si en algo puedo ayudar, pues me llamas y lo resolvemos, ¿no? Porque quizás también tiene que irse y seguir con la vida antes de entrar al supermercado a ver de quién es el dueño del coche, ¿no? Entonces, es una manera de hacerse cargo. Total. Sin embargo, hay otras formas, ¿no? También en la que a tu hijo le puedes enseñar. Y tengo una muy presente que me gustaría abordarla contigo porque sé que es un tema que te puede mucho, que te toca. Yo como padre voy conduciendo, voy a exceso de velocidad y me detiene un oficial de tránsito y está la posibilidad de un soborno, ¿no? Algo muy recurrente, desafortunadamente, pero real. No vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Qué importancia le darías, o sea, para no quedarnos solamente en el hacer el bien y actuar conforme a la ley? Hay un efecto más allá en el no hacerte cargo. ¿Qué nos compartirías al respecto? Mucho, porque es verdad que es un tema que me puede un montón. Pero lo primero, yo creo que una sociedad que no se hace cargo, o sea, que no experimenta consecuencias cuando se rompe la norma, es una sociedad absolutamente infantil. Y es un infantilismo que se traslada a muchísimas dimensiones de la vida social. Me animaría a decir que eso pasa, es interesante la analogía con la paternidad, cuando hay gobiernos que son poco paternales, en el mejor sentido de la palabra, que suelen ser paternalistas y no paternales. Es decir, cuando las autoridades no ejercen la autoridad y se dejan seducir por otras cosas, ¿no? Y en concreto este ejemplo que ponías es que es fundamental. Si yo le llego a dar el soborno al policía delante de mi hijo, eso tiene un impacto en su educación y en su norma moral muy heavy. Es decir, como padres, y esto es sabido y es ya casi cliché, enseñamos mucho más por el ejemplo que por la teoría. Y eso es a nivel de ciencia, ¿no? Que es también un campo que a mí me interesa mucho por la educación que tuve en la universidad. Pero científicamente, las personas vamos
ganando comportamientos habituales, en términos de hábitos, por imitación de nuestros ejemplos, de nuestros modelos a seguir. Es el mejor camino para ganar hábitos, ¿no? Y cuando somos niños, todavía más. Es que ¿cómo aprendo yo a ser persona? Mirando a mis papás. Y es que ¿cómo yo aprendo a distinguir lo bueno de lo malo? Traigo un órgano precioso que me ha dado Dios que se llama conciencia, pero eso hay que educarlo y desplegarlo. Entonces mi viejo, después de que lo pararon por exceso de velocidad, le paga el soborno al policía, aunque sean 20 pesos, eso está dando un mensaje de educación a tu hijo muy potente. Y poco valen las justificaciones. Entonces, para mí es un síntoma de una sociedad infantil, por un lado, pero creo que lo que nos toca hacernos cargo es de lo que eso tiene como impacto en los niños. Yo te voy a contar una historia cortita, Uh-huh. pero que me deja muy mal a mí, pero mira, ya que estamos. Yo estaba en Alemania con mi curso en un tiempo de formación y nos fuimos al pueblito que está cerca de Schoenstatt, a Koblenz. Y como buenos latinos, es tristísimo decirlo así, pero es que es así, Koblenz es un pueblo, como buen pueblo alemán, que a las 6 de la tarde ya no hay gente en la calle, ¿vale? Rarísimo para nosotros, ¿no? No había nadie en la calle, semáforo para cruzar en rojo. ¿Qué hicimos un hermano de curso y yo? Pues cruzamos en rojo, si no venía ningún auto, hermano, era como el lejano oeste. Rodaban estas bolitas de paja, ¿no? No había nadie. Vamos cruzando en la mitad de la calle y escuchamos la voz de una señora en alemán gritándonos muy enojada. Una viejita de haber tenido, no sé, 80 años. Ella estaba un poco más atrás que nosotros, apuró el paso para alcanzarnos una vez que cruzamos. Ella esperó el verde para cruzarnos, gritaba del otro lado, nos agarra y nos empieza a hablar en alemán. Y nosotros, yo al menos, cero alemán. Entonces yo le decía, kein Deutsch, kein Deutsch. Y la señora me dice, English, y empieza a hablar un inglés muy de Tarzán. Pero ella necesitaba decirnos lo que nos quería decir. Entonces nos empieza a regañar. ¿Por qué cruzaron en rojo? Y nosotros intentando explicarle, pero señora, no venía ni un carro a la redonda. En ese momento la señora esta me agarra a mí del hombro, así me gira y me apunta a un edificio que estaba al frente del semáforo y había un niño en la ventana. Y me dice, ¿tú con eso le enseñaste a ese niño que se puede cruzar en rojo? Wow. Y yo, hermano, colorado de vergüenza, y le encontré toda la razón. Es decir, no se trata solo de mí. Y yo con ese niño no tengo nada que ver, porque ni su idioma hablaba. Pero ese acto público mío le está dando también un mensaje a ese niño. Y creo que ahí hay algo de nuestra responsabilidad como personas y una cierta paternidad respecto de la educación de los demás. Si nuestros gestos, nuestros actos tienen un impacto educativo, normativo de valores en otros. Mira, ahí me haces pensar en que como papás normalmente lo que queremos es garantizar el éxito para nuestros hijos, o al menos facilitarlo. Y una gran tentación es eso, ¿no? Es decir, si yo como padre puedo, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Le preparo el camino o preparo a mi hijo para el camino? Si yo puedo prepararle el camino porque hice una llamada a tal persona que le va a ayudar a que mi hijo tenga el puesto para que inicie su carrera profesional y se acerque al éxito profesional. Es una tentación también muy real como padre, el querer proteger, pero a la vez tomar un atajo para nuestros hijos, que quizás nosotros como padres lo hacemos con la mejor intención porque le estoy permitiendo algo que yo no tuve previamente, ¿no? Sí. Ahí hay un riesgo. Sin duda. Y yo creo que ahí lo más elemental es que el padre tenga claro cuál es el éxito del hijo. Tenemos el regalo nosotros de la paternidad y de la fe. Yo estoy llamado, o sea, mi gran responsabilidad como padre es que mi hijo llegue al cielo. Y ese es mi éxito primero y único, te diría yo. Y todo lo demás se ordena a ese horizonte. Es decir, Dios te ha confiado la filiación, te ha dado a ti en responsabilidad un hijo que te toca acompañar al cielo, y esa es tu tarea como padre. Y es bonito verlo así, porque aunque parezca muy grande y muy abstracto, tiene consecuencias muy concretas. Es decir, vale, esto que decías, ¿no? De la profesión y del éxito a nivel mundano, tiene que ordenarse a ese horizonte y dirigirse hacia allá. Entonces
Entonces, todo lo que vaya en dirección contraria daña mi paternidad y la traiciona. Y traiciona la paternidad que Dios me ha confiado, ¿no? Sin embargo, hay también una responsabilidad, porque hablábamos que en esta pregunta es importante ambas, ¿no? Tanto preparar el camino, en la medida de lo posible, como preparar a mi hijo para el camino. Entonces, ¿dónde está ese límite para poder entender hasta qué punto está bien preparar el camino, siguiendo este ejemplo del éxito profesional o del sustento económico que queremos para nuestros hijos, ¿no? Lo que más queremos, que la mayoría seguro coincide en que no pase hambre y que al contrario, que pueda tener el mejor ingreso posible para reducir los riesgos en la vida, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese límite para entender hasta qué punto Sí. está la invitación como un buen padre cristiano de preparar el camino, ¿no? Yo, muy en concreto, te diría que creo que la apuesta importante es educar en valores. Porque si el objetivo es que mi hijo no pase hambre, tengo dos caminos. Uno, asegurarle la vida y darle yo todo lo necesario, o educarlo en el valor del trabajo. Y si yo educo a mi hijo en el valor del trabajo, va a ser capaz de enfrentar muchísimos escenarios diversos, porque la vida es cambiante y porque yo no voy a estar siempre como papá, ¿no? Y porque él tomará sus caminos, sus decisiones y su vida. Pero si yo logré que él abrazara el valor del trabajo, ¡buah!, es que podrá ser un jardinero digno o un gran empresario, ¿no? Y no le faltará lo necesario para comer, que era mi objetivo primario. Es decir, creo que el compromiso de la educación en valores hoy día es fundamental porque el mundo no lo asegura y porque el mundo está recontra confundido en términos de valores, ¿no? Ahora, ahí hay un tema de la teología moral, porque también es cierto que conforme vamos creciendo, uno como padre va cuidando a su hijo según la etapa, ¿no? Y hay cosas que no corresponde que nuestro hijo vea Exacto. a una edad. Pero llega un momento en el que toca confrontar la realidad. Y en la realidad que estamos, que hay mal a nuestro alrededor, que hay corrupción a nuestro alrededor, bueno, puedo dar por supuesto que coincidimos en que lo primero es que no lo vea de mí como padre. Pero si la convivencia real en el mundo implica convivir con esa corrupción, con esa maldad que hay en la vida, ¿cómo vamos entrenando, preparando también a nuestros hijos para que sepan convivir con ella? Porque yo puedo entrenar a mi hijo muy bien y es el más honesto y es el más recto de todos, pero llega un punto en el que tiene que tomar una decisión que en la teología moral cristiana entendemos que no siempre es entre lo bueno y lo malo. Muchas veces será entre dos cosas buenas y otras veces, ojalá las menos, será entre dos cosas malas. Entonces, ¿cómo preparar a nuestro hijo para que al confrontarse con esa realidad, donde tenga que asumir un escenario donde tiene que tomar una decisión entre dos cosas malas, cómo podemos entrenar ese criterio para tomar la decisión correcta como padres y después nuestros hijos que la sepan tomar también? Yo te repito la respuesta, creo que es fundamental una sana educación en valores, o sea, que los chavos crezcan con una escala de valores clara, y para eso hay que pasar tiempo con los hijos. O sea, como papá te va a tocar sentarte muchas veces con tu hijo y con mucha paciencia y repetir muchas cosas una y otra vez. Y volvemos al ejemplo primero, o sea, hijo, el nopal está en el jardín. ¿Cómo nos vamos a relacionar con ese dato dado? Con el mal del mundo, con la corrupción, con las cosas que no nos gustan tanto, que nos hacen daño, que te hacen daño a ti. Como el padre Kentenich hablaba en una de sus pláticas, que está en un libro que se llama Desafíos de nuestro tiempo, del cristianismo de diáspora, y que tiene que ver un poco con esto. Él decía, antiguamente contábamos con una educación cristiana asegurada por las familias, incluso por la sociedad. La sociedad era mucho más cristiana antes. Dirá, en el futuro, un futuro que ya llegó, ni la familia ni la sociedad va a asegurar la cristiandad. Y por eso la responsabilidad recae en el individuo personal. Tenemos que educar individuos capaces de, en libertad, elegir el bien. Y esa es una tarea apasionante y muy desafiante. Y para eso, pasa tiempo con tu hijo. Transmítele aprendizaje. Enséñale lo más que puedas. Porque le va a tocar un mundo donde va a tener que decidir, se va a confrontar. La vida además tiene muchísimos matices. Y como tú dices, de repente tocará elegir entre dos males. Bueno, ¿qué nos dice ahí la teología moral? Aprende a distinguir cuál es el mal menor y va a ser el camino menos dañino, ¿no?
Pero eso hay que transmitirlo en conversaciones profundas, honestas. Pasado el tormento de la adolescencia, creo que los papás pueden tener conversaciones muy profundas con sus hijos. Pero para eso requerimos tiempo y es algo que escasea a veces en la relación de padres a hijos, ¿no? De ahí me quiero concentrar un poco en la pregunta inicial, ¿no? Ya tuvimos un diálogo para tener como esos destellos de las características de la paternidad de Dios. Y si lo vamos en resumiendo, concluyendo en algunas características, puedo decir que Dios es un Padre que nos hace libres, es un Padre cercano. Recientemente acabas de compartir de la importancia como padre de estar presente y tener esos diálogos y escuchar. ¿Qué otra característica viene a tu mente que tengas presente que es importante que como padres podamos tener presente lo que Dios es y que nosotros también podemos hacer? Porque ya nos explicaste también que lo que Dios es como padre, no todo humano, o ningún Sí. humano lo podremos replicar, ¿no? Ajá. Y sin embargo nos podemos acercar a esa paternidad que es modelo para nosotros. A mí una característica que me resulta preciosa e importante para la educación de los hijos es que el padre sea paciente, que el padre nunca renuncie al hijo, como que no renunciemos nunca a nuestros hijos. Y eso es, en muchos momentos de la vida, sacrificio, doloroso. El padre está invitado a un amor dispuesto al sacrificio. Es algo que a las redes sociales y al mundo de hoy les chirría por todos lados. Uh-huh. Al evangelio no. Tenemos que ser capaces de un amor que está dispuesto al sacrificio. Y eso implicará muchas veces volver a intentarlo. Entonces yo sí le pediría a los padres que no renuncien nunca. O sea, que lo intenten una y otra vez por el bien de sus hijos, ¿no? Que es también uno de los grandes dramas de nuestra sociedad. Es decir, esta gran crisis de autoridad, muchos grandes pensadores de la historia y sobre todo pensadores contemporáneos, la explican por la ausencia de los padres. Hay una ausencia de paternidad y por tanto hoy día hay una gran crisis de autoridad a todo nivel, ¿no? Y es porque el padre ha renunciado, ¿no? Porque no estuvo, porque no lo volvió a intentar. Yo sumaría esa fidelidad del padre, me parece importante, bonita. Hay una característica que creo que es muy interesante, ¿no? Como padres, lo normal, sin meternos en el tema de está bien o está mal, pero lo común es encontrar un hombre que se dedica al trabajo y que está mucho tiempo ausente de casa por estar en el trabajo y su labor en su mayoría va a ser la de proveer del sustento económico. ¿Cuál sería la enseñanza cristiana también? Porque entendemos que es también una labor del Padre, ¿no? Incluso Dios Padre es proveedor. Sí. Pero ahí quizás también hay una tentación cuando un padre pone primero su carrera profesional antes que su servicio a su familia a través de su labor profesional. ¿Hasta qué punto le corresponde a un padre proveer del sustento económico y decir, oye, hasta aquí está bien, o sea, no hace falta tener un coche más caro, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo entender también ese dilema? Porque puede ser una tentación muy humana, ¿no? Sin duda, como la frase cliché, ¿no? Que me parece que el camino es trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Uh-huh. Es decir, que el trabajo efectivamente permita también mi despliegue personal como varón, mi despliegue profesional, que eso me haga sentir bien, útil, necesario, y que todo sea para el servicio de la familia. Igual que yo creo que cuando el padre quiere estar, está. A mí me conmueve mucho una historia que me contó a mí un papá de un colegio en el que yo trabajaba en Chile. Era un papá que trabajaba muchísimo, porque necesitaba trabajar, ¿eh? Un hombre muy exitoso a nivel profesional, y su mujer no trabajaba y se dedicaba al cuidado de los niños, porque lo habían acordado así como matrimonio. Tenían 6 hijos, por lo tanto este hombre tenía que trabajar muchísimo. Pasaron un periodo de su vida familiar en el que él salía muy temprano por la mañana, entonces alcanzaba a despedirse de sus hijos, pero volvía tan tarde que ya los encontraba durmiendo. Y él se empezó a agobiar porque decía, mis hijos están creciendo sin padre. Y en la creatividad de este padre, que es una tontería, pero es que es precioso, le dijo a sus hijos, porque él cada vez que volvía por la noche
iba a besar a sus hijos, ¿no? Les daba un beso de buenas noches, los bendecía y se iba a acostar. Y lo que empezó a hacer es que cada vez que visitaba a sus hijos, cuando él llegaba y ya estaban dormidos, anudaba una esquina de la sábana. Y entonces los niños, cuando se despertaban en la mañana y el papá ya se había ido, veían la sábana anudada. Entonces sabían que el papá había estado ahí, ¿no? Es decir, y el padre estuvo. Y la experiencia de ese niño es, ¡buah! Aquí estuvo papá, ¿no? Es decir, la creatividad es también parte de la paternidad, porque es que a veces la vida, mira, es súper exigente y a veces necesito trabajar más. Teniendo siempre presente, ¿no? que trabajo para vivir y no vivo para trabajar. A veces la realidad nos exige y ahí buscar caminos creativos para hacerte presente en la vida de tus hijos, para que ellos sepan que estuviste. Es muchísimo más importante el impacto que eso produce en el corazón de los niños de lo que creemos. Que es lo que yo te contaba de la bici. Uh-huh. O sea, yo me animé a subirme, a pesar de que sabía que me iba a caer, solo porque papá me estaba mirando. Es decir, la presencia y la mirada del Padre, que nos viene también de la experiencia del Padre Dios, es demasiado relevante para el despliegue, para la audacia en la vida, para seguir para adelante, para intentarlo otra vez. Me sale decir algo que le conozco a un sacerdote. ¡Fua! Sí, es que fue a ese papá, ¿no? Sí, no, la realidad es que Qué bonito. es muy bonita la historia, pero además habla también de la importancia de entender que cada historia es única y original. Porque hablo por mí y muchas veces está la tentación de querer definir un modelo. No, es que esto está bien, esto está mal, y lo matizamos en blanco y negro. Sin embargo, la realidad de cada historia es tan única Sí. que en definitiva el único que conoce el corazón y la intención es Dios. Y cuando la intención es la correcta, Dios provee. Totalmente. Y ese nudo en la sábana puede ser mucho más relevante que horas cerca de mis hijos, pero descuidando un trabajo que no le está proveyendo a mi familia, ¿no? Entonces, exactamente. Y también hacerte cargo de que la paternidad no se suple por la maternidad. Eso es importante decirlo. Es decir, hay super mamás, sin duda. Las mamás son increíbles y la maternidad es algo ¡buah!, que también viene de Dios, ¿eh? Pero la maternidad no suple la paternidad. Son roles distintos en la vida de las personas. Ejercen el amor de un modo diferente. Como marcan el corazón de los hijos distinto, ¿no? Entonces ahí también para los papás, como si tienen el regalo de vivir la familia en matrimonio, como ayúdense, como dense espacio. No piensen que si hay una maternidad ausente, pues más paternidad. No se suplen, como se complementan de un modo perfecto porque así Dios lo ha querido. Entonces, es verdad, este papá podría haber descansado en que vivía la mamá en la casa y era una super mamá y el nudo era una tontería. Es que no era una tontería. claro, era una inspiración divina, ¿no? Total. Esta semana, bueno, estamos en época de Cuaresma, más allá de cuándo se vaya a publicar esto, pero me fue muy fuerte la reflexión que hice sobre la oración de Jesús en el huerto. Nunca la había tenido, esta reflexión puntualmente. Pero me fue muy bonito pensar en un Jesús que se aislaba para encontrarse con su Padre, que sudando sangre, en su agonía, sabía que estaba papá ahí. Y es muy bonito pensar que como papás podemos ofrecer eso. Que da igual que sufre mi hijo. Puede ser que en la guardería le quitaron la galleta y pareciera una tontería. Pero si eso lo está padeciendo, que ahí tenga un padre que diga, aquí estoy, hijo. O si está a punto de entregar su vida en una cruz y que Jesús estaba acercándose a su padre. Y es muy fuerte esa reflexión porque, digo, si digo algo fuera de lo teológico, tú me corriges, ¿no? Pero me era muy bonito pensar en ese Jesús que sudando sangre, realmente en agonía, tenía un hombro en el cual descansar, que era el de su Padre del cielo. Y me dio mucha luz para entender que también como padre estamos invitados a eso. A que no se trata de quitarle la cruz a nuestros hijos. No se trata de hacer todo lo posible para que no suden sangre. Cada hijo tendrá su historia de vida. Pero lo más importante no es que no suden sangre ni que no carguen cruces. Es que tengan un padre ahí
que como contigo con la bicicleta, esté para decirle, aquí estoy, hijo, te acompaño. Exacto. Y tal cual, y es que eso es precioso, y si la cruz está pesada me tocará quizá en algún momento ayudarlo a cargar esa cruz, hasta que logre llevarla solo, libre, ¿no? Con sentido. Y ya que lo trajiste a colación, es que a mí me vuela la cabeza porque es de las grandes revoluciones del Evangelio. El momento del huerto de Getsemaní, en el Evangelio de San Marcos, es el momento en el que Jesús usa esta palabra Abba, ¿no? Papá. Y eso en términos religiosos es una revolución de Jesús. No hay antecedentes judíos de una relación tan cercana con el Padre Dios. Es verdad que hay otras religiones que tienen un vínculo medio paterno-filial, es decir, que asumen que hay un Dios creador. Mira, los griegos lo llamaban Zeus, los romanos Júpiter, los primitivos germanos Guadot. Jesús lo llama Abba. No hay una relación tan cercana con el Padre como la que tiene Jesús. Y esa es la relación que nosotros heredamos con Dios, ¿no? Por eso nuestra gran identidad como creyentes, cristianos, es el ser hijos de Dios, es lo que nos define, ¿no? En otras religiones la definición es la de siervos, ¿no? Frente a la autoridad del Creador. Jesús ha querido que nosotros seamos hijos, no solo siervos, sino hijos, ¿no? Entonces, esa cercanía del Abba está también heredada para nosotros. Y nos toca como recontra cultivarla, gozarla. Es bonito también la imagen que alguna vez he reflexionado y la comparto para que si estoy mal me lo digas y que la gente no cometa el mismo error que yo. Pero en este ejercer mi paternidad, me es bonito también saber que con mi hijo comparto el que ambos somos hijos del mismo Dios. O sea que además de ser mi hijo es también mi hermano en la fe. Y que en los momentos de vulnerabilidad que llegarán, que claro que mi hijo me ve como Superman. Y llegará un momento en el que no, y no pasa nada. Ahí recordaremos que los dos somos hermanos. Y vale la pena también esa experiencia de oración. Y con eso me gustaría cerrar, Padre. ¿Cuál sería una invitación puntual para que uno como padre pueda compartir la oración con su hijo, ¿no? Por supuesto que la oración individual es muy rica y es necesaria. La oración con tu pareja de matrimonio es también muy rica y muy necesaria. Pero quizás no es tan popular o tan conocido la oración padre e hijo, a pesar de que es la historia de Jesús, la oración del hijo con el padre, ¿no? ¿Tienes alguna oración puntual que hoy, terminando este episodio, un padre puede decir, mira, esto lo puedo empezar a hacer con mi hijo? Sí, qué lindo. Qué lindo lo que dices, porque creo que es súper importante que el padre rece con el hijo, le permite al hijo, se va a sonar a trabalengua, pero le permite al hijo reconocer que el padre también es hijo. Que estamos juntos rezándole a un padre común, que era lo que tú decías. Y creo que ahí una cosa linda que podrían hacer los papás y los hijos es rezar el Padre Nuestro, pero a conciencia, ¿no? Que los dos pronunciemos a la vez Padre Nuestro. ¡Buah! La oración que nos enseñó Jesús, la gran revelación de que el Padre mío, de Jesús, es también el Padre tuyo. Me parece que ahí también el Padre se da permiso para mostrar mucha ternura en su paternidad, ¿no? Sí. Ese momento de estar con su hijo rezándole al Padre común, ¡buah! Háganlo. Muy bien. Bueno, Pater, pues muchas gracias por este tiempo. Espero sea la primera y no la última, porque Ándale. seguro habrá más por conversar y entender de esa paternidad que Dios ejerce con nosotros. Pero bueno, por último, ¿hay algún libro, algún recurso puntual que también los papás podamos buscar para crecer en esta intención de ser los mejores padres posibles? Mira, tengo dos consejos. Uno, el Evangelio. Es fundamental. Encontrarse con la verdadera imagen de Dios, del Padre Dios, nos va a permitir a nosotros también cultivar una paternidad audaz, bonita, amorosa. El Evangelio para mí es siempre el libro de referencia. Y un segundo libro, en realidad es un documento, son varios documentos. Todos los que escribió Juan Pablo II respecto de la familia son una volada de cabeza.
decir, buscar en Juan Pablo II la imagen de paternidad es bellísimo, hay un montón ahí. Y ahora sí, por último, padre. ¿Algún mensaje que le quieras dar a tu papá? Ah, gracias, le diría, que lo hizo bien, que estoy orgulloso de él. Muy bien. Muchas gracias, pater. Gracias a ti. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Espero que te haya servido mucho y que te lleves muchos consejos prácticos para ser el mejor papá que puedas ser. Recuerda que es muy importante que te suscribas a este canal. No te toma mucho tiempo, pero la diferencia que puede hacer tu suscripción es mucha. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero seguirte sirviendo para ser tu mejor versión como papá. Y ya sabes, como te lo he dicho en otras ocasiones, si alguien te dice que nadie te enseña a ser papá, ya le puedes decir que en Pater es donde se aprende a ser papá. Hasta la próxima.